es un cuento de hadas? ¿Por qué no es algo que alguien se pudo inventar? ¿Por qué estamos tan seguros de creer en el Señor Jesucristo? Y esto es fundamental, hermano, para su fe y para la mía, y para poderlo compartir a nuestras próximas generaciones y aquellas personas que puedan ver en nosotros algo interesante cuando su vida y la mía son distintas. Amén. Bien. Claro que sí. Bien. El texto que nos compete el día de hoy está en Isaías 52, 13 al 15 y 53, 1 al 12. Todo ese texto, hermano, es una sola porción de la palabra. Recuerde que en aquellos tiempos, cuando la Biblia se escribió, no había ni versículos, ni capítulos, ni nada, todo era corrido. Y entonces la idea completa, hermano, está desde 52, 13 al 15 hasta 53, 1, 12. Dice la palabra del Señor: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como hombre. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Hasta ahí llegan los versículos 13 al 15 del capítulo 52 y empiezan los del 1 al 12 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. En su rostro un momento, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí reunidos para escuchar tu consejo, Señor, a través de tu palabra, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe al entendimiento, Señor. Que abra, Dios, nuestro entendimiento, Señor. Que esta palabra, Señor, baje a un corazón dispuesto y que pueda, Señor, germinar esa semilla y dar un fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien. El texto es muy grande, hermano, y lo quería leer de una sola vez para que usted sepa todo lo que vamos a analizar. Hoy no
no se puede analizar todo, y no es por tiempo, hermanos, porque es muy extenso, y no queremos hacerlo de manera superficial, como creo que ya hemos hecho con bastantes veces la palabra de Dios, hermano. Así que hoy vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ubicarnos los versículos 13 al 15 del capítulo 52, y si usted lee con entendimiento, va a encontrar cosas que son muy interesantes. Dicen, miren, mi siervo prosperará. Ese prosperará, hermano, cuando yo estudiaba, cuando era pequeño en la primaria, te enseñaban a conjugar los verbos. Esto está conjugado en futuro. Prosperará. No ha sido prosperado ni prosperó. Él dice prosperará. Será muy exaltado. Está hablando en futuro. ¿Vale? Pero inmediatamente, hermano, dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Y eso está en pasado. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, sigue hablando en pasado. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, vuelve a tomar en futuro. Los reyes quedarán mudos, nuevamente está en futuro, ante él. Verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. Lo curioso de esto, hermano, es que estos 3 versículos preparan lo que vendrá en todo el capítulo 53. Y en ese momento, ya sabemos, hermano, no había acontecido. ¿Vale? Estos son 700 años antes de que Cristo nazca y padezca toda esta situación. Ahora, ya dijimos, hermano, que este texto debe ser considerado como uno solo y contiene 5 estrofas que presentan diferentes aspectos del ministerio del siervo, no solo para Israel, sino también para todo el mundo. Las dividiremos de la siguiente manera. 5 estrofas, normalmente son como de 3 versículos cada uno. Ahorita lo vamos a ver. Primero es el siervo asombroso, que es el texto que acabamos de leer, Isaías 52, 13 al 15. Ese es el siervo asombroso. Después es el siervo rechazado, Isaías 53, 1 al 3. Después es el siervo sustituto, Isaías 53, 4 al 6. Después, el cuarto canto o estrofa es el siervo silencioso, Isaías 53, 7 al 9. Y por último, el siervo sufrido y exaltado, que está en Isaías 53, 10 al 12. Y hoy, hermanos, solamente vamos a ver el siervo asombroso, que son los primeros 3 versículos o los últimos versículos del capítulo 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Estos versículos son una declaración resumida que presenta 2 ideas contrastantes. Temas que son importantes en el capítulo 53, específicamente los 3 versículos al final del capítulo 52 revelan que el Mesías y Rey de Israel, el Señor Jesucristo, sufrirá y será exaltado. Dios mismo es quien está hablando. Y no sé si usted, qué tan convencido esté cuando usted lee en los evangelios o cuando leen las cartas paulinas, que es necesario que padezcamos para poder entrar al reino de los cielos. No sé qué tan convencido está usted de esa declaración. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan ánimo, yo vencí al mundo, ¿cierto? Porque el problema con la iglesia de este tiempo, hermano, es que no nos gusta el sufrimiento. Por ningún lado le vemos lo beneficioso al sufrimiento. Y por más que usted y yo, hermano, intentemos leer la Biblia, a lo mejor si la volteamos de cabeza, a lo mejor posiblemente el texto pueda decir otra cosa y no lo que está diciendo.
Porque a nosotros no nos gusta la perspectiva de Dios. La encontramos un poco sin razón. O sea, ¿cómo que para perder, o sea, para ganar debo perder? ¿No? O sea, ¿cómo que para conquistar no debo hacer guerra? A mí me encanta, hermano, luego de repente ver las redes sociales porque encuentro tonterías muy interesantes. No voy a decir el nombre de esta persona, pero su iglesia está allá en Monterrey, ya sabe de quién estoy hablando. Y se sienta este hombre y empieza, la Biblia es una paradoja. No, hermano, la Biblia no es una paradoja, la Biblia es la palabra de Dios. Y no hay errores en ella. ¿Vale? No hay ni un solo error en la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice es el consejo de Dios y es la voluntad de Dios expresada en palabras. Que para usted y para mí parezcan paradojas, es otro boleto. ¿Sale? Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es la manera en que Dios nos manda a vivir es una manera contracultura. ¿Qué me dice la cultura el día de hoy, hermano, con respecto a la identidad sexual de las personas? Me dice que todos somos libres de expresar nuestra sexualidad como bien nos parezca, ¿no es cierto? Es decir, si yo ya no estoy a gusto con el sexo con el que nací, me lo puedo cambiar, me lo puedo quitar o puedo hacer con ello un papalote. Pero eso no significa, hermano, que la palabra de Dios no siga siendo verdad. La palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. Y se unirán, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y entonces, hermano, con esa declaración se establece el vínculo del matrimonio. El único medio por el cual Dios bendice las relaciones íntimas, las relaciones sexuales. Si usted no está casado, si usted no se ha casado bajo la ley de Dios, bajo la ley de los hombres, usted está en pecado delante del Señor. Así. ¿Vale? Lo que diga la sociedad, lo que diga el mundo, lo que diga todos los demás, no importa. La única verdad es la palabra de Dios. Él creó el matrimonio y el enemigo sabe que Dios creó el matrimonio y por eso siempre lo ha atacado. Y por eso siempre Satanás quiere destruir el vínculo del matrimonio. Por eso hoy en día, hermano, muchos de los jovencitos, usted les pregunta, y no, yo no me quiero casar. ¿Para qué? Muchos problemas el matrimonio, lo vemos en casa, vemos los pleitos entre los padres y los hijos no quieren esos pleitos. Lo que nadie les avisó es que no importa que no te cases, si tienes una pareja vas a tener problemas. ¿Vale? No importa que no vivas con esa persona, solamente si te relacionas con cualquier persona, vas a tener problemas, porque los seres humanos tenemos naturaleza caída. Entonces, si yo tengo puras, vamos a suponer que una jovencita no quiere casarse y tiene puras amigas, ¿vale? Amigos no, puras amigas. Y entonces, en algún punto de esa amistad, alguien no va a estar de acuerdo con algo. Y entonces van a hablar de ti. Porque yo conozco a las mujeres, así son. ¿Vale? Los hombres somos peores, pero las mujeres tienen su parte. Entonces, nunca va a faltar un par que diga, ¿ya viste esa chocante? Y la otra, sí, ay, mana, pensé que era la única que pensaba mal de ella. Y ahí empieza el problema, entonces van a hablar de ti y tú te vas a enterar. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a tener un conflicto, aunque no estés casada. Bueno, los chavos es exactamente lo mismo, ¿vale? Si tú crees que los hombres somos los más leales, no tienes idea a lo que acabas de entrar. Los hombres tenemos algo que se llama envidia. Las mujeres también, ¿no? Pero lo disfrazan más.
Los hombres somos envidiosos por naturaleza. No nos gusta ver que los demás salgan adelante. Y entonces, en cuanto tú empiezas a destacar, no va a faltar quien se sienta en conflicto con eso y te va a tirar mala onda. Y entonces eso que tú decías que era tu super amigo que se quitaba la camisa por ti, moría por ti, no es así. Y vas a tener problemas, ¿sale? Y yo espero que los jóvenes y las jovencitas de este tiempo les guste trabajar. No vayan a ser todos TikTokers, ¿sale? Si te gusta trabajar, vas a tener problemas, porque vas a tener jefes, porque va a haber un dueño de una empresa, porque vas a percibir un salario, tienes derecho a prestaciones sociales que son un problema. Enférmate y ve al seguro y vas a ver el problema en el que te acabas de meter. ¿Vale? Entonces, no puedes evitar los conflictos. Y lo que tú ves que pasa en los matrimonios es completamente normal. ¿El motivo cuál es? Pecado. El único matrimonio perfecto antes del pecado fue Adán y Eva. Y párale de contar. Después del pecado, todos los matrimonios, todos sin excepción, hasta esos que dicen que no tienen problemas, los tienen. O ella es dejada o él es agachón. ¿Sale? En mi pueblo les dicen de otra manera, pero hoy no estoy en mi pueblo, así es que no te voy a decir. Entonces, hermano, ese es el problema. Que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, hermano, no nos gusta lo que vemos ahí. Si tú eres observador, te vas a dar cuenta que para que haya gloria debe haber sufrimiento. Si no, no. Como siempre, el sufrimiento precede a la gloria. El orden puede parecer invertido en estos 3 versículos, pero debemos observar cómo la profecía sobre la exaltación se expresa en tiempo futuro. El versículo acerca del sufrimiento está en tiempo pasado. Recordemos que Isaías mira hacia atrás desde un punto de vista profético cerca del final de la historia humana. Usted y yo pensamos que Isaías está hablando de lo que pasó en el tiempo de Cristo, que es la Semana Santa. ¿Vale? Isaías se transporta cuando Cristo ya está reinando. Y él dice, ahora él va a ser exaltado por todo lo que padeció. Así es como hay que ver Isaías, hermano. Ubíquese en el fin de los tiempos, no en este. No en este. Aquí, hermano, no tiene ningún atractivo. Ahora, por tanto, el profeta estaba viendo el sufrimiento de Cristo como un acontecimiento pasado, con su exaltación en gloria, aún esperando un futuro inminente. El lenguaje de esos 3 versículos introductorios en Isaías 52 resaltan que todo acerca del siervo de Jehová es asombroso. Su carácter, su muerte, su resurrección y su exaltación. El versículo 3 empieza con la expresión he aquí. Reina Valera traduce de esa manera, hermano. Y luego declara que se asombraron de él. Así que la venida del siervo, su humillación y su exaltación, temas que se desarrollan en Isaías 53, se presentan en estos versículos finales de Isaías 52. Esa frase, he aquí, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto, ¿cómo se asombraron de ti muchos? La pura palabra, he aquí, se traduce de una palabra muy común en el hebreo de aquel tiempo, que está usada más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. La expresión demanda atención y podría traducirse como una exclamación. Es como usted dijera, hey, miren. Pero también, hermano, puede ser una simple orden. Observa esto con cuidado. Tiene varias connotaciones.
¿Sale? La utilizaron los profetas del Antiguo Testamento otras 4 veces en textos que se presentan en importantes promesas mesiánicas. ¿En qué textos se usaron, hermano? El primero está en Zacarías 3:8. Dice Zacarías 3:8, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahí se menciona. Habla con la voz de Dios, presentando al ungido como mi siervo el renuevo. En Zacarías 6:12, la expresión he aquí señala lo siguiente. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Una vez más se usa ahí. Después, hermano, ahí mismo en Zacarías 9:9, ese varón cuyo nombre es el renuevo resalta la humanidad del Mesías. En Zacarías 9:9 usa la misma frase para destacar esta famosa profecía. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y luego en Isaías 49 declara, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ahora, ¿qué es lo curioso, hermano? Estos 4 títulos, siervo, varón, rey y Dios, son los mismos, hermano, que tú vas a encontrar en los 4 evangelios. Marcos presenta a Jesús como ¿qué? Como el siervo. Lucas resalta la humanidad de Jesús. Mateo lo presenta como rey y Juan enfatiza su deidad como Dios. ¿Te das cuenta, hermano, cómo la Biblia es un todo? Cómo es bellísima, hermano, y logras entender que Dios anhela, hermano, que todo esto lo descubramos tú y yo. Que no lo tomes como una literatura cualquiera. Que no pienses, ay, qué aburrida es la Biblia. No, es interesantísima, hermano. Esto debe ser suficiente, hermano, para conviccionar tu alma de decir, he creído en el Dios verdadero. Ahorita, hermano, ahí en la televisión, ¿el pastor ve televisión? Sí, sí veo televisión. Hay unos comerciales, hermano, donde están anunciando una pulserita de cobre de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, hermano, yo sé que las personas necesitan creer en lo que sea, ¿vale? Y cuando hay ceguera espiritual, está bien. Y muchas veces nosotros los cristianos o los evangélicos tomamos una postura neutral, que es una postura cobarde, ¿vale? Yo respeto. No respeto, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando Pablo llega a Atenas? Al Dios no conocido. Señores, yo les vengo a hablar de ese Dios. El Dios que no necesita que subas al monigote aquí sobre un pedestal. Ese Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios no necesita que nadie lo cargue. Ese Dios es el que sostiene al mundo entero con su palabra. Ese Dios es el que da vida a todo ser viviente en este planeta y Él solo lo hace. Ese es el Dios del que yo les vengo a hablar. Y mandó a través de su siervo Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo, que ya basta de ignorancia, ya basta del tiempo de ignorancia. Ahora manda que todo ser humano se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Jesús.
Eso, hermano, no es ser neutral. Tú y yo, hermano, tenemos un problema. No nos gusta lastimar a las personas, porque no me gusta que me lastime, ¿no? Entonces, para que no me digan metiche, pues mejor me quedo callado, ¿no? Estoy viendo que mi familiar va directo al barranco, pero yo, para que no se enoje, ¿no? Para que no me deje de hablar, para que no se sienta conmigo. Bueno, os enseñaré a quién deben de temer. No teman al hombre, que lo más que puede hacer es darte un balazo, un machetazo, prenderte fuego. Y ya cuando te empiezo a decir todo esto, ¡ay no, mejor no! No, hermano, teme a Dios, que cuando esto se haya terminado, hermano, tiene el poder para echar tu alma al infierno. Y de ahí no vas a salir. ¿Vale? Entonces, hermano, cuando tú y yo encontramos preciosa la palabra de Dios, interesante, conciliadora, es conciliadora entre Dios y nosotros, ¿vale? Pero confrontativa en cuanto al que no cree en Dios. Ahora, la palabra traducida como siervo se refiere a alguien que realiza un duro trabajo en obediencia a su amo. ¿Sale? Tú y yo tenemos la imagen de un siervo, es un sirviente, ¿vale? Vestido de tacuche y con su charola y sus guantes blancos. No, eso no es un siervo, hermano. Es un sirviente. Un siervo era alguien que fue comprado. Y esa persona que lo compró era su amo. Y si el amo le mandaba hacer cualquier cosa, por difícil o dura que fuera, el siervo la cumplía. Y entonces, hermano, cuando tú vuelvas a escuchar de Jesús, el siervo de Dios, se refiere a alguien que realiza un duro trabajo en obediencia a su amo. Un siervo verdadero no actúa de forma independiente para cumplir los deseos de su propia voluntad. Uy, ya empezamos con problemas, pastor. Si a mí lo que no me gusta es que me digan qué tengo que hacer, ¿no? Empezando por los pastores, ya ve que no nos gusta que nos digan, ¿no? Si alguien viene y me dice, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, a ver, ¿por qué no? ¿Quién sabe, tú o yo? Normalmente así somos los pastores, ¿no? Pero más aún, hermano, a veces los pastores ni le pedimos dirección a Dios para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Iglesia, la próxima semana vamos a salir a hacer una campaña para ganar almas para Cristo. ¿Le preguntaste a Dios, pastor, si quería que hicieras esto? No tengo que preguntarle porque aquí está su voluntad. Él dijo, id a todas las naciones y haced discípulos. Exacto, discípulos, no seguidores de Cristo, hermano. No dijo, júntame 100 changuitos para que levanten la mano y repitan un sinsentido llamado oración de fe. No dijo eso. Dijo, ve y háblale directamente solamente a ella. Y a lo mejor está acompañada por ella, y a ellas dos háblales de Cristo, hasta que ellas se conviccionen de que Cristo es el Señor, para que cuando ellas escuchen la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 7, de los versículos, no me acuerdo cuál, pero sé que está ahí, que le habla a los jóvenes y les dice a los jóvenes, cuando estés soltero, joven, si te mandan a Chiapas, ve. No mandes a tu papá para que no te manden, ¿sale? Si estás soltero, no andes pensando en ¿cuándo tendré novia? ¿Para qué quieres una novia ahorita? Dice el texto bíblico, el soltero se ocupa de las cosas del Señor. No de andar jugando jueguitos en el celular. ¿Vale? Sí, tiene que estudiar, yo no estoy diciendo que no. Tiene que trabajar porque a lo mejor tiene que ayudar a su familia, pero dice, se ocupa de las cosas del Señor.
cuando no está trabajando, no está estudiando, él dice, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y no, Dios no te va a mandar que te pases todo el día acostadote en la cama, no te va a mandar eso. Te va a mandar a que ganes otras personas, otros jóvenes, que les demuestres con tu manera de vivir cómo es vivir en santidad. Que tú como joven, hermano, vayas a un hospital y veas a una familia que lleva 5 o 7 días ahí y no tiene para comer, y tú vayas y si no tienes mucho dinero, prepares algo en tu casa y se los lleves y se los des, tú joven, soltero, que no tienes problemas de horario. Y les hables del Señor. ¿Vale? Eso es lo que dice. Y tú, jovencita, soltera, en vez de estar ahí pensando, ay, ¿cómo será mi príncipe azul? Bueno, aquí no creo que agarres un príncipe para empezar, ¿sale? ¿Acaso vas a agarrar ahí un... Y te va bien un político, pero no te recomiendo a los políticos. No hay príncipes azules aquí. Solamente en Pitufolandia vas a encontrar un príncipe azul, ¿sale? Y en vez de estar pensando en eso, prepárate académicamente, prepárate, estudia, supérate, ¿vale? Pero el demás tiempo dedícaselo al Señor. Y dice el texto bíblico, las mujeres solteras se guardan en cuerpo y espíritu para el Señor. Porque llegará un momento, y esto es voluntad de Dios, que te vas a casar sí o sí, él o ella. Y entonces ya no vas a tener tiempo para el Señor. Porque dice el texto bíblico, el casado se ocupa de las cosas de este mundo, de cómo complacer a su esposa. Y la casada se ocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposo. Y sí, ambos pueden servir al Señor, claro que sí, pero ya no es con la misma libertad. ¿Me explico? Eso, hermano, hasta el día de hoy sigue siendo un conflicto, y como los pastores somos muy cobardes a la hora de enseñar, entonces le decimos, por ejemplo, a los que ya están casados con familia, pastor, entonces no me puedo ir de vacaciones, entonces no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo le explico que usted es esclavo de Cristo junto con toda su familia? ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le digo que usted como familia le debe su vida a Dios? Y que sí, usted como esposo tiene que trabajar, usted como esposa, si tiene la fortuna de que su esposo gane bien, pues usted está en casa, ¿cierto? Y sus hijos normalmente pues están sujetos a ustedes, estudian, cosas como esas, ¿no? Pero usted tiene que pertenecer a una iglesia y en esa iglesia tiene que desarrollarse. ¿Sí, claro? Y claro, hermano, el llamado a pastor no lo recibió usted, lo recibió quien está predicando. Usted como miembro de una iglesia solamente le comunica a la autoridad que Dios haya puesto ahí, tenemos un tiempo de vacaciones, voy a salir con mi familia, y el pastor no tiene por qué enojarse, ¿vale? No tiene por qué ponerse loco el pastor. Sí, está bien, adelante. Nada más que no se le olvide que cuando usted vaya a donde quiera ir de vacaciones, usted es un representante de Dios. No deja el traje de cristiano, usted va como un hijo de Dios a todas partes. Y ahí se conduce como un hijo de Dios. Y si ahí hay una necesidad espiritual, supongamos que usted va de vacaciones, no sé, voy a verme muy loco. Usted va de vacaciones a Disneylandia, ¿sale? Y en el avión, hermano, usted conoce a una persona que tiene una necesidad espiritual. Aterrizando, hermano, usted no dice, bueno, pues que Dios te ayude, déjame orar por ti y ahí que Dios te bendiga. No, 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 no. Usted tiene que atender esa necesidad espiritual. Si es que usted es un siervo de Dios. No, no, no se confunda, hermano. Siervo de Dios no significa ser pastor. Siervo de Dios significa que fuimos comprados a precio de sangre. Todos somos siervos. ¿Vale?
Y usted, hermano, atiende esa necesidad espiritual. Yo sé que los hijos van a decir, pero van a cerrar el parque, ¿no? Primero atendemos esto y después vamos al parque. Y usted se va a sorprender, hermano, como cuando disponemos nuestra vida para el Señor alcanza para todo. Pero si disponemos la vida para el Señor, si no, hermano, no va a pasar nada. ¿Vale? Quizás esa persona se pierda, quizás no, no lo sé. Y usted se habrá pasado unas muy buenas vacaciones. Pero lo que sí es seguro, hermano, es que en algún momento Dios le va a llamar la atención por no estar haciendo lo que tiene que hacer. No se le olvide esto. No puedo hacer lo que me pegue la gana. No puedo entrar y salir como se me pegue la gana. Esta iglesia ya no me gustó, me voy a otra. Aquella tampoco me gustó, ahora me voy a esta otra. Eso no es un siervo, hermano. Lo mismo, hermano. Los pastores, hermano, no podemos decir, bueno, es que esta iglesia ya no quiero pastorear esta iglesia, yo quiero pastorear otra iglesia. No, te quedas en esa. Hasta que Dios te quite de ahí. Ya sea que te mueras o sea que te cambies. Pero esa es tu obligación. Y no entregas cualquier mensaje. ¿Vale? Le pides a Dios que te dé un mensaje que alimente a la iglesia. Porque hoy en día, hermano, muchos pastores solamente entretienen a las iglesias, a los congregantes. Les dicen cosas bonitas. Con el único propósito, hermano, que no falte dinero para sus gastos. Fíjese bien. Un siervo no actúa de forma independiente para cumplir los deseos de su propia voluntad. Busca únicamente complacer a quien sirve. La palabra describe a alguien cuya obligación es obedecer a su amo. Forma un paralelismo exacto con la palabra esclavo en español. Pero cuando la Biblia emplea el término para hablar de alguien que sirve a Dios, es con connotaciones elevadas, no denigrantes. Cuando la Biblia dice de usted y de mí, hermano, que somos siervos de Dios, no nos denigra. Si usted ha entendido eso, hermano, es tiempo de que rectifique su visión. ¿A quiénes se les llamaba siervos del Señor, hermano? Empezamos por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Josué, Elías, Isaías, Job, Jonás y todos los profetas en general. Eso es un siervo. Alguien que le entrega su vida a Dios y Dios la usa para su gloria. ¿Quién no ha visto, hermano, el libro del Éxodo? ¿Quién no lo ha leído? Qué increíble debe haber estado ahí con Moisés ese día, hermano, cuando empezaron las plagas. Después de la tercera plaga, hermano, que te acuerdas que también las imitaban los magos del faraón, ya no pudieron imitar las plagas. Y una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hermano, y el poder de Dios. Y dice que hacía distinción entre su pueblo y los egipcios. Debió haber sido maravilloso y aterrador, hermano, esa noche cuando el ángel de la muerte se paseó. ¿Cierto? Ahora imagínate, la palabra de Dios dice que le dijo al pueblo de Israel que cuando salieran le pidieran ¿qué? A los egipcios, joyas, las mujeres, no todos. Imagínate, que no tengas que subirte al camión, ya se la saben, sino que la gente diga, te estábamos esperando, ten. Ahora imagínate, hermano, cómo ha de haber sido esa columna de fuego o esa nube. Más aún, hermano, ¿cómo habrá sido? Y ahí vienen ya los egipcios, el ejército. Y de enfrente de ti, hermano, solamente estaba el mar. Yo sé, hermano, que hay muchos escépticos y quien quieren denostar a la Biblia y acusar a Dios de mentiroso. Y dicen, no era un mar tan grande, era un charquito. Como haya sido.
Pero ver cómo el mar se abrió y pasar con toda esa multitud de personas debió haber sido impresionante, hermano. Bueno, ese es un siervo de Dios. Pero tú y yo estamos más ufanados o afanados que nos vaya bien en el mundo. ¿Ah? Yo quiero ser reconocido. Yo quiero ser cantante. ¿No? Quiero ser el próximo Bad Bunny y hablar como Sonso. ¿No? Hay que estar bastante mal de la cabeza para decir que eso es música, hermano. Yo quiero ser modelo. Yo quiero ser político, ¿no? Yo quiero ir a la luna. Está bien. ¿Sabes cuántas veces Dios ha usado tu vida y ni cuenta te has dado? ¿Sabes cuántas veces Dios a través de ti ha bendecido a otras personas y ha cambiado vidas y tú ni cuenta te has dado, anhelando otras cosas y no ser un siervo de Dios? Es que nadie me conoce, nadie me reconoce, nadie me quiere. Yo conozco a alguien, es así de trágico y negativo, está hablando contigo, ¿sale? Es que nadie me comprende, me han dejado solo. Me buscan para matarme, ya más falta que digamos eso, ¿no? Y el Señor usa tu vida todos los días, hermano, para bendecir a otros y tú ni cuenta te das. Llorando por los rincones como la muñeca fea de Cricri, ¿no? En serio. Llorando por lo que no tengo, por lo que no ha llegado a mi vida, no dándome cuenta de cómo Dios ha usado mi vida para bendición de otras personas. Así que la próxima vez que alguien te diga, tú eres un siervo de Jehová, amén. Porque no lo dice en un sentido despectivo. Ahora, si bien Cristo es absolutamente igual al Padre en su esencia eterna, el Señor Jesucristo voluntariamente se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo o sirviente del Señor. Él siempre hizo lo que agradaba a Dios. Jesús mismo declaró lo siguiente: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pastor, hoy no voy a venir porque tengo visitas en mi casa. Está bien, lo más importante es las visitas que Dios. Hoy no voy a venir, pastor, porque tengo un montón de tarea, tengo un montón de trabajo. Excelente. Seguramente el trabajo te va a dar la salvación. Seguramente el trabajo te mantiene con vida y es el que te da la salud, ¿verdad? Cuando estés muriendo, que vayan los de tu trabajo. ¿Para qué clamas a Dios? Si tu trabajo te da todo. No voy a venir porque mi novio se enoja conmigo si vengo a la iglesia. ¿Ven? No voy a venir porque mis papás, porque mi abuelo, mi abuela, mi primo, mi perro. Tú y yo no estaríamos aquí, hermano, si Dios no se hubiera aparecido en tu vida. No estaríamos aquí. Pero como te lo dije el viernes, hermano, somos una iglesia bastante idólatra. Ahora, Isaías señala que el siervo de Jehová será prosperado. La palabra hebrea habla de alguien que realiza una tarea con habilidad y pericia. Cuando tú y yo leemos prosperado, hermano, tú y luego yo pensamos signo de pesos, éxito, fama. Te tengo una mala noticia, hermano, tienes que aprender hebreo para entender bien el texto. Cuando el texto está diciendo que será prosperado, hermano, está hablando de alguien tan sabio,
tan prudente que cuando su Señor lo envía, él hace una tarea tan excelente que obtiene los resultados que se esperaban. Eso es lo que significa mi siervo será prosperado. No significa mi siervo será rico, mi siervo será famoso. No, 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 no. Significa que los planes de su Señor se llevarán a cabo de manera puntual y correcta. Eso es lo que significa, hermano. La sorprendente sabiduría del siervo dará como resultado el logro de su propósito. No fallará en cumplir la voluntad de Dios, porque en forma prudente emplea medios justos para lograr los resultados más nobles. No es como nosotros, hermano. Pues ya sé, voy a ir con el político, le voy a dar una feria para que me perdone los impuestos y luego todavía decimos, Dios me abrió puertas. No, tu tranza te abrió las puertas. Dios no te abrió nada. ¿Vale? Es que Dios me da gracia delante de los hombres. La desgracia que te vas a llevar cuando sepas que no era la voluntad de Dios. Porque no es así, hermano. No es a través de engaños, no es a través de tranzas, no es a través de mis dotes histriónicas. ¿Qué más? No fallará en cumplir la voluntad de Dios, porque en forma prudente emplea medios justos para lograr los resultados más nobles. Además, la sabiduría del siervo es profundamente abnegada, porque significa aceptar fines determinados por Dios y asumir voluntariamente una carga de sufrimientos indescriptibles a fin de hacerlos posibles. Yo quiero imaginarme esta reunión allá en el cielo, hermano, allá donde tú y yo no tenemos acceso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienes que morir para que la humanidad pueda reconciliarse conmigo. Y la forma en que vas a morir es esta: vas a nacer de una mujer humana, vas a nacer en una familia humilde, vas a nacer en un pesebre, no en un palacio, vas a tener una infancia como cualquier otra, pero cuando llegues a los 30 años, comenzarás un ministerio donde el Espíritu Santo vendrá sobre ti y harás grandes prodigios y maravillas, y la gente te va a despreciar, te va a rechazar, va a hablar mal de ti, va a desconfiar de ti, no encontrarán nada atractivo en ti. Después te van a traicionar, te van a humillar, te van a golpear, te van a flagelar, y no contento con eso, te van a llevar a un madero y te van a colgar en él, crucificado. Esos son los planes de Dios, hermano, para Cristo. Y los cumplió. Lleno todavía, hermano, de furia, Pablo va con los principales dirigentes del Sanedrín: denme cartas, necesito autorización para ir a Damasco y traer a los cristianos. Voy a hacer que renieguen de su fe, voy a destruir el cristianismo. En ese plan iba, respirando a una amenaza sin muerte. Camino a Damasco montado en su cabalgadura, y el Señor Jesús se le aparece y lo derriba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo deja ciego. Ahora vas a ir a tal lugar y ahí vas a estar ciego 3 días. Después vendrá sobre ti un hombre llamado Ananías, te pondrá las manos y vas a recuperar la vista. Y le avisa a Ananías: Señor, ese es el que mata a los cristianos. Ve, porque instrumento útil me es este. Porque necesita saber cuánto debe padecer por causa de mí para alcanzar a los gentiles.
Eso, hermano, se llama ser un siervo de Dios. Ah, tengo que sufrir. Me tienen que traicionar. Me tienen que dejar solo. Me tienen que despreciar. No les va a importar nada. Ah, no. ¿Cómo? Si no sabes con quién estás hablando, Dios. Yo era Juan Camaney en mi barrio. ¿Eh? O sea, ¿no has visto la percha, Señor? Usted no cualquiera, ¿eh? Yo era aquel. Yo nomás hacía así, todas las chavas querían conmigo. Y cada orate. ¿Te ha tocado esos? Tienen complejo de no sé qué, porque todos quieren conmigo. Pero matarte, yo creo. Hermano, deja las redes y sígueme. Renuncia a tus sueños. Renuncia a tu orgullo. Renuncia a tus posesiones. Renuncia a eso que más amas y sígueme. No. Entonces, hermano, así no se puede. Nadie te va a conocer. Nadie te va a querer, pero Dios te tiene en el hueco de su mano. Ay, no, pero es que yo quiero que me abracen los seres humanos. Yo quiero la gloria de los hombres. Esto ya no me interesa, Dios. Ya cuando me vaya a morir, entonces ya. Y es que tiempo te da. Eso es, hermano. La sabiduría del siervo es profundamente abnegada, porque significa aceptar fines determinados por Dios y asumir voluntariamente una carga de sufrimientos indescriptibles a fin de hacerlos posibles. Ven tantito, tantito. No te voy a hacer nada. No creas que no vas a caer. Résate a tu lugar. Échale ganas. Esto no es voluntariamente, ¿eh? Así a veces venimos los cristianos a la iglesia, los pastores igual. No quiero ir, pero estoy tan cansada, tan cansado. Aquí está cualquier iglesia, el hombre de Dios está desgañitando y la iglesia. Ven. Hermano, usted tiene que venir a buscar la presencia de Dios para su vida con todo su corazón. ¿Se acuerda lo que dijeron muchas veces en esta iglesia? Muchas veces nos decían, ay, qué hermosa alabanza, bueno, Dios nos pegó en donde más nos creíamos que éramos eminencia, hermano. Dios nos humilló de esa manera. ¿Ah, sí? ¿Ustedes creen que esto es por ustedes? Pues no, porque yo quiero hacerme presente ahí. Esto nada tiene que ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que no andemos presumiendo. Somos tan espirituales. No somos espirituales, hermano. Tenemos nada de espirituales. Lo que tú nos mandes, Señor, lo vamos a abrazar. No importa que sea un cactus, lo vamos a abrazar. Si esto es lo que tenemos que pasar, lo vamos a pasar, Señor, para tu gloria. Para que sepamos que quien nos sostiene eres tú y no nosotros. Y te vamos a alabar y te vamos a bendecir, Señor, y te vamos a glorificar y no vamos a andar renegando, Señor, de lo que traigas a nuestra vida. Esas deberían ser nuestras actitudes y nuestras palabras. Pero no, hermano. Ay, ya no viene tal hermano. Ya no voy porque estoy triste. Dios mío. Bueno,
Ahora, el elogio para el siervo en el versículo 13 se indica en tres partes. Debido a que será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Tales frases, hermano, no son redundantes, ¿eh? Al contrario, son declaraciones que van en aumento de alto a más alto a altísimo. Por eso le decía, hermano, hay que analizar la escritura bien. Porque usted y yo oramos, Señor, eres bueno, eres esplendoroso, eres majestuoso. Y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo, hermano. No, cuando expresamos de menos a más, siempre estamos diciendo, tú siempre vas más allá, Señor, de lo que nosotros podemos entender. Ahora, los grados ascendentes son paralelos con la coronación. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo tanto, Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, alto, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, alto, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Altísimo. Tú y yo, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios, no para que nos reconozcan, no para que nos aplaudan, sino para que podamos darle gloria a Dios de manera sublime. Cuando alguien te diga, oye, ¿cómo has cambiado? Dale la gloria a Dios. Cuando alguien te diga, de verdad eres una bendición para mi vida, dale la gloria a Dios. Y cuando alguien te pregunte por qué haces lo que haces, diles, porque mi único objetivo es darle toda la gloria a Dios. ¿Sale? No te quedes con nada. Con nada. Sí, es que he estado orando mucho. Hay unos 7 veces a la semana. Ya, perdiste. ¿Vale? Ahora, nadie más actuó alguna vez tan sabiamente o que como resultado fuera tan altamente exaltado. Un hecho claro que no puede pasar desapercibido es que los sufrimientos de Cristo fueron planeados, determinados y logrados. Él fue prosperado, sabía exactamente cómo terminaría su vida hasta el más mínimo detalle y lo supo desde antes de la fundación del mundo, cuando el plan de salvación fue concebido. No crea que no sabía Cristo cómo iba a morir, porque nunca van a faltar los papanatas que no, se le salió de control al Señor. No se le salió nada de control al Señor, ¿vale? El texto también dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿qué idea tiene de la palabra asombro? Yo sé que me va a decir cualquier cantidad de cosas menos lo que queremos escuchar, ¿sale? Bien, en este texto habla de una clase diferente de asombro y utiliza un término hebreo, shamem, S-H-A-M-E-M, que nunca se usa para describir una reacción positiva. No es, mira la sorpresa. Ah, no, hermano. Dicen, mira lo que te va a pasar. Uy, es más o menos la idea. ¿Vale? Estábamos checando, hermano, un rato que tome vuelo para allá, para Chiapas, mijo. Tiempo de lluvias, él es alérgico a los mosquitos, va a haber un montón de mosquitos. Tiempo de calor, va a haber un montón de calor. O sea, se fue en la mejor época, hermano. Es más o menos la idea. Sorpresa, aquí está tu viaje a Chiapas, ¿no? Está bien. ¿Qué hacemos? Confiar en Dios. Bueno, ahora, está más cerca de la palabra castellana afligido. Cuando dice ahí, muchos quedaron asombrados, tradúzcalo por quedaron afligidos.
Pero es incluso más fuerte que eso. Habla de estar totalmente desolado. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel y de Judá cómo iba a quedar sus ciudades? Y dice, este templo que el día de hoy está preciosísimo, el de Salomón, va a quedar arrasado. La tierra quedará desolada. Es más, ni las fieras del campo querrán venir. Haga de cuenta que es eso. Esa es la palabra que se usa para quedaron asombrados. En realidad es un término que puede describir la derrota total de un ejército o la devastación total de una enorme región que ha caído en ruinas. La misma palabra hebrea se usa muy a menudo en el Antiguo Testamento y por lo general se traduce asolar o devastar, pero cuando se usa en un contexto tal como Isaías 52:14, la palabra tiene la connotación de horror. Transmite un impacto tan sorprendente que se pierde el control de todas las facultades racionales. Podría traducirse adormecido, petrificado o paralizado. Isaías emplea el término para describir la desolación de aquellos que presenciaban las atroces heridas infligidas al siervo sufriente. Estaban devastados, pero el daño que le hicieron era indescriptiblemente peor. En otras palabras, estaba tan desfigurado por los sufrimientos que le infligieron que el rostro y el cuerpo ni siquiera parecían humanos. Lo que usted y yo nunca hemos entendido, hermano, es que eso que nos presentaron en la pasión de Cristo, que es lo que más se asemeja, no tiene nada que ver con lo que era esa mole de carne y sangre que estaba colgada en el madero. Usted no tiene idea. Yo no tengo idea, hermano. Yo le mentiría si le dijera, no. Yo no sé, hermano, qué tan morboso sea usted, y lo digo en un plan de respeto, en el sentido, hermano, ¿a cuántos de nosotros, hermano, nos gusta ver cómo están matando a una persona? Yo soy de esas personas que me encanta ver, por ejemplo, cuando un león ataca a un ser humano y se lo comió. Pero lo estoy viendo en un móvil, ¿vale? O cuando se están peleando y están pateando a una persona en la calle. Yo vi esos pleitos, hermano, anduve en ese tipo de grupitos. Yo no sé, hermano, el morbo de la gente que iba viendo cómo golpeaban al Señor, cómo lo latigaron y cómo lo arrastraron y cómo lo humillaron. Seguía viendo y le gritaba, ¿no que confiaste en Dios? Que Él venga a ayudarte. ¿No que creías tanto en Él? ¿No que eres Dios? Bájate de la cruz para que creamos en ti. Yo no sé cuánto usted podría haber soportado ver al Señor así. Por eso dice, era aterrador ese pasaje, hermano. Era aterrador. Para que nunca dudemos, hermano, de que Dios así lo dispuso, mucho antes de Isaías, mucho antes, hermano, de David, ya se hablaba, no recuerdo si es Darío o quién es de los reyes, de esos primeros reyes, hermano, que manda empalar a otros reyes. Para ejemplo, desde entonces, hermanos, se usaba ese tipo de cosas. El Salmo 22, versículos 1 al 2, 7 y 8, 14 y 18, dice lo siguiente, y con eso terminamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado.
Ya estaba bastante lastimado el Señor y todavía lo metieron en la cruz y levantan la cruz y la dejan caer. Hermano, ¿usted cree que se podía aguantar eso? Y aquí está, hermano, ya estaba escrito. Todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. La crucifixión. Puedo contar cada uno de mis huesos. No sé si Cristo era delgado, si era de complexión media, pero si usted hubiera sido latigado por los romanos, la carne hubiera dejado ver los huesos, hubiera dejado ver órganos vitales. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi culpa. Por mi ropa, perdón. Y usted, seguimos pensando que la Biblia es un libro de historias hermosas, para que nos vaya bien en la vida. Hermano, ¿quiere usted la voluntad de Dios a su vida?